Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. Vuelve el primer periódico cristiano en Colombia. Ahora online. Desafíoonline.com. La actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Unidad, noticias, palabra, familia. El primer periódico cristiano en Colombia. Nacional de nuestro amado ejército. Son 33 años en esta gloriosa institución bicentenaria, y hay unos preceptos hoy que ha incorporado nuestra doctrina militar denominada doctrina Damasco, y uno de ellos habla justamente de la confianza como fundamento de la profesión militar. Y cuando un soldado pierde la confianza en sus superiores, pues tiene que dar un paso al costado, y esa fue la razón principal de nuestro retiro del servicio activo, además de manera voluntaria, libre y espontánea. Coronel, cuando usted dice que se pierde la confianza, y además pues si se pierde la confianza se supone es que es de los altos hacia los altos mandos, ¿qué fue lo que lo llevó a usted a perder la confianza? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el Ejército de Colombia a partir del año 2011 inició un ambicioso plan de transformación institucional, muy serio además, de la mano de expertos con unas metodologías muy importantes, el planeamiento basado en capacidades específicamente, donde la doctrina como componente de capacidad condicionaba la organización, la educación, la infraestructura, el liderazgo, el entrenamiento y el sostenimiento del ejército. Y este plan se visiona al año 2030, y la doctrina Damasco, que inicialmente pues es una iniciativa dentro de ese plan de transformación año 2013, en el 2014 se convierte en un proyecto del ejército, es decir, tiene una viabilidad presupuestal. En el 2015 se inscribe en el Departamento Nacional de Planeación, se hace visible en la academia, en los medios, y en el 2016 se materializa con el lanzamiento. Cuando hablamos de Damasco tenemos que hablar del plan de transformación. Esto no es algo que salió, y excúsenme la expresión, de una cocina o de un sombrero, o es un capricho. Esto es algo muy serio. Además, Damasco, esta evolución doctrinal, se hizo de la mano de los mejores, de nuestro principal referente y aliado, el Ejército de los Estados Unidos, y otros referentes también. Además, Damasco es un esfuerzo epistemológico, la academia nos ayudó, el 6R la revisó. Camilo, la doctrina del Ejército de Colombia fue revisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Eso da un mensaje claro de respeto a los derechos humanos, a las normas del DIH. Entonces estamos hablando de un salto conceptual, quizás el más importante, un salto intelectual que en décadas ha dado el Ejército de Colombia. Eso es Damasco. Bueno, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla, y como siempre con un súper invitado, y muy honrado de tener hoy a el coronel en retiro, Pedro Rojas. Coronel, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. Me di cuenta, coronel, que usted es una persona muy famosa en los medios por toda esta cuestión de lo que acabamos de ver en la noticia. Pero antes de entrar en esa materia, compártanos, porque ahí me asaltan muchas dudas de otra cantidad de material que estuve viendo para poder conocer más del coronel. ¿Cómo es que el coronel llega a los pies del Señor? y en ese ejercicio, coronel, ¿cómo es que su vida es transformada? Ahorita esta cámara usted me compartió una cuestión fuerte,
y que todo eso tiene que ver con la doctrina Damasco. Entonces cuéntenos cómo es eso, quién es el coronel, casado, soltero, familia, bueno, todo esto, coronel. Bueno, primero que todo quiero pues darte gracias, mi querido Teo, por este privilegio, este honor de estar acá en esta emisora, Desafío, en este programa tan especial, La Iglesia Habla. Sí. De verdad que es una bendición. Gracias, Bueno, coronel. yo soy un soldado. Me gusta eso. Ahora estamos, hay un amigo que dice, en los cuarteles de invierno del Retiro. Ah, no sabía que así se le decía así. Estamos en el retiro, en el uso de buen retiro. ¿Por qué de o la invierno, reserva coronel? activa. ¿Por qué no Bueno, de verano? Bueno, o de otoño. Bueno, digamos que está el día lluvioso, pero siempre el sol sale. Sí. Bueno, soy un hombre casado, 27 años de matrimonio. Wow, bastante. Cumplimos con mi esposa el 25 de junio, 2 hijas, la mayor 23 años, ya va a terminar su universidad, comunicación social, Excelente. y la menor, 18 años, va a iniciar su carrera también. Mi coronel, ahí me asalta una duda porque pues yo he conocido mucho que normalmente la estabilidad emocional en las fuerzas militares, hablando de todas las fuerzas, no es fácil sobrellevar, sobre todo cuando los envían fuera del contexto de eso. ¿Cómo hace o cómo ha hecho el coronel para manejar esta situación? Porque no es fácil, ¿no? Sí, la vida militar pues exige unos sacrificios, Teo, y todos los que nos están viendo y escuchando. Un saludo muy especial a los que están conectados y se van a conectar. Y nos van a ver después. Y nos van a ver después con esta maravillosa tecnología. Sí, primero yo tengo que honrar a mi esposa porque que ella haya decidido pues casarse conmigo hace ya 27 años, como lo señalé, eso ya denota pues su corazón dispuesto, ¿no? Cualquier mujer no puede aceptar esa situación compleja porque la vida militar implica a veces estar retirado del hogar, a veces la crianza de los hijos, el esfuerzo principal es de la esposa, porque nosotros estamos en primera línea, y a medida que vamos ascendiendo los grados, pues la responsabilidad es mayor y el tiempo para compartir con la familia es más limitado. Siempre, digamos que los traslados, gracias al Señor, pudimos estar con la familia. En algunos momentos, claro, hubo ausencias, hubo separación, pero digamos que como desde del grado mayor hasta el final de mi carrera, siempre tuve la fortuna de tener a la familia muy cerca y eso pues fue muy importante. Y también las cuestiones de seguridad, ¿no? Entendiendo todo lo que claro. el coronel Pedro ha desarrollado, claro. Que eso ahorita nos va a hablar. Pero Teo, antes de que, porque me preguntaste algo muy importante, ¿cómo conozco al Señor? Sí. Y es una experiencia que tiene que ver con la vida militar porque por allá en el año 93, 94, yo estaba en la escuela de suboficiales del ejército. Yo era un oficial de planta, era un teniente recién ascendido. Y cuando hablamos de planta es oficinas, sí, ¿no? De planta es que era orgánico de la escuela de suboficiales. Listo, orgánico. Hacía parte de los oficiales de la escuela. La escuela de suboficiales, para los que no saben, es donde se forman nuestros suboficiales. Queda en Tolemaida, se llama Inocencio Chincá. Escuela de suboficiales, Escuela Militar de Suboficiales Inocencio Chincá. Y pues yo era un teniente y el comandante de la compañía que llega, un capitán, voy a decir su nombre aquí, claro. El capitán Clodoveo González Ramírez. Clodoveo, no tiene tocayo, mi capitán Clodoveo. Sí. Él, un hombre de Dios, creyente. Su lema era, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese era su lema, entonces teníamos que saludarlo. Bueno, en la carrera militar se caracteriza por nuestros lemas, ¿no? Sí. Entonces ese era su lema y a mí me llamó mucho la atención porque teníamos que saludarlo, buenos días, mi capitán, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya ahí, eso marca, ¿me entiendes? ¡Wow! Claro. Sin embargo, pues
el capitán González, Cloveo González, que hoy, por cierto, pues es uno de mis mejores amigos, mi padre espiritual, fue el primero que me sembró esa semilla. Hubo un momento muy difícil en mi vida, el 6 de febrero del año 94, es asesinado un hermano. Mi hermano, yo soy el mayor, el que me seguía es asesinado en una riña callejera, una muerte absurda, muy joven, 22 años, pero Dios puso a ese hombre en ese momento difícil de mi vida. Sí. Y ahí yo recuerdo que él me da la noticia de que había ocurrido un accidente en mi casa, no me dijo que había muerto mi hermano, pero fue la primera vez que un creyente oró, y para mí fue un punto de inflexión, fue un momento espectacular. Wow. Y ahí yo me conecto y empiezo a asistir a una iglesia cristiana donde él empezó a llevar. Y esa semilla fue sembrada ahí, Teo, de una manera sobrenatural. Eso fue en el año 94, pero después nos alejamos, después conocimos el mundo y estuvimos, viviendo mundanamente. Sí, sí. Pero por allá en el año 2010 nuevamente, ahí hay un encuentro personal con Jesús. Pasaron 16 años. Un encuentro personal con Jesús y recibimos al Señor como nuestro Señor, nuestro Salvador, y nuestra vida pues. Pero ¿cómo cambió. fue ese nuevo encuentro? Porque bueno, a veces pasamos por campos de entrenamiento, a veces pasamos por... A mí me gusta más eso que el desierto. Sí, son campos de entrenamiento. Sí, sí, sí. Pero yo pienso que Dios tiene preparados los momentos, ¿no? Sí. Y ese era el momento. Y se da pues en una situación compleja, pero el Señor llegó, me tomó de la mano y me sacó de donde estábamos y me rescató y me mostró que con Él venían cosas grandes, maravillosas. Y ahí empezó ya una vida cristiana, Excelente. un caminar con el Señor, Sí. un compromiso, plantarnos en una iglesia. Yo me congrego en el lugar de su presencia. Perfecto. Y empezar un caminar con Jesús, una conexión con Dios. Y bueno, y ahí pues ya... Y sirve cambió también todo. en la iglesia, ¿no? Porque tengo Sí, entendido que sí, sirve y toda la sí, cuestión. son- Un coronel allá, Sí, entonces no me lo no, puedo imaginar. no. Primero usted dando órdenes y después recibiendo órdenes de No, una persona de menos rango, ¿no? Una bendición. No, ha sido muy especial porque es entender que caminar con Dios es primero entender que debemos servir, ¿no? Si tú quieres ser servido, tienes que servir. Sí. Eso está escrito en la Biblia. Pero coronel, ahí me asalta una duda y una pregunta en eso, porque es que cuando uno tiene poder, y más en una estructura militar, los parámetros y las estructuras y las formas son bastante definidas, ¿no? ¿Cómo vivió usted el proceso de empezar a servir en la congregación? ¿Le fue difícil o le fue lo más fácil? Porque es que después de que usted tenga un pelotón, bueno, porque su carrera militar ha sido exitosa, jefe de infinidad de unidades de diferentes áreas, su hoja de vida es intachable. En este forma que cuando usted decide comenzar a servir en la congregación, ¿hubo algún choque o fue algo muy natural y más bien fresqueado? No, decir... yo voy a decir algo desde el corazón. Sí, claro. Para mí fue coronel. emocionante cuando me dijeron tiene que venir a servir. O sea, Wow. para mí ir a servir, yo servía los domingos por la pandemia, pues está ahorita suspendido, en el Connect Desk, que es donde se conectan las personas que llegan a la iglesia por primera vez. Entonces era entablar recibirlos a ellos. Sí, entablar una conversación y escogerle el grupo de conexión adecuado para su situación. Para mí eso fue, para mí eso fue lo máximo, ¿me entiendes? Porque era un domingo que era pues absolutamente dedicado a esa tarea y obviamente ahí uno se despojaba de su grado, de todo, y tuve momentos muy, muy anecdóticos, Teo.
¿Cómo cuáles? Como, imagínate, a veces llegaban subalternos. Ah. O sea, una vez me pasó con un capitán que era, no de mi unidad, pero sí muy cercano, y él no podía creerlo. Pero usted está acá, mi coronel. Sí, aquí estoy, pero aquí yo estoy para otro tema. Momentos como ese, o personas conocidas. Pero mira, Teo, para contestar tu pregunta, sí. Eso era mi sueño. Fue celestial. Mi sueño, sí, celestial, como tú dices. Entonces, no, ningún choque en absoluto. Oiga. Siempre un respeto. Además, pues, si hay personas que sabemos obedecer, pues somos los militares. Sí. Y en la doctrina mandar militar y dice obedecer. que para saber mandar hay que primero saber obedecer, y también pues la Biblia nos habla mucho también de ese principio, por supuesto. Entonces no fue para mí traumático, al contrario, normal. Coronel, pero a mí me parece curioso porque lo escogieron muy bien, con toda la cuestión de inteligencia que su merced tiene, contrainteligencia, las unidades y todo esto. Entonces acá necesitamos el diagnóstico espiritual de la gente, entonces acá genero la estrategia. Me imagino, o sea, esta es una pregunta que pues no sé si suene rara, pero me imagino que esa experticia y ese conocimiento también le agudizó el discernimiento de cómo crear la estrategia para que todas aquellas nuevas personas que llegaban, cómo usted podía ayudarles y servirles en todo esto. Pienso yo, Teo, ¿no? Sin lugar a dudas, pero quizás para los que no saben, pues yo soy un oficial de inteligencia, pero mis primeros años en la carrera militar, yo fui un oficial de infantería, como hasta el grado de teniente antiguo, o sea, teniente como de tercero o cuarto año, y ahí el ejército cambia mi especialidad, mi arma, y yo empiezo a ser un oficial de inteligencia, que es el arma con la que terminé mi carrera. O sea, esa es mi especialidad. Sí. Y claro, pues a ti en inteligencia te enseñan a hacer entrevistas, a entender el pensamiento de las personas. A leer la mirada, a leer los 150 gestos que tiene el rostro, bueno, seguro, todas esas cuestiones, yo ¿no? Yo no sé si los líderes de la iglesia miraron eso. No, yo me imagino que sigo, oiga, al coronel hicieron inteligencia. Sí, le hicieron inteligencia, lo vamos a colocar acá porque él va a ser asertivo. Pero mira, fue para mí como la conexión perfecta. Wow. Sí. Porque es lo que se conectaba con lo que yo sé hacer, hablar con las personas. Y hubo, imagínate, pues han sido varios años de servicio. Ya en esa área específica, ¿cuánto llevas ahí en la iglesia? Bueno, en la iglesia ya pasé los 10 años y sirviendo 2014, tal vez. Bastante. 14, 15, más o menos por ahí. Pero sí, todos los domingos era para mí un nuevo despertar. Sí, o sea, yo entiendo eso. Yo me levantaba, bonito. Era como, mira, voy a poner un ejemplo. Era todo un ritual, yo me imagino. Era un ritual, sí, porque era la camiseta, sí, el blue jean, los zapatos organizado. Eso era, y sé que pronto vamos a volver, pero era maravilloso para mí. Y yo me desconectaba, ¿no? Sí, la parte militar y que están bombardeando sí, ya, y todo eso allá. Es decir, eso que el domingo ahí, era totalmente diferente. Obviamente, pues yo tenía que hacer algunas peripecias. Sí, sí, claro. Pues, como, ¿se desconectaba el celular? Sí, tenía que llamar a mi jefe y decirle voy a estar en una reunión, o llamar al segundo mío y decirle, mira, si no hay este tema pendiente, manéjalo. Aplicar la estrategia mientras que su merced está en todo el servicio. Eso. Otra pregunta que hay, cuando el coronel conoce, paralelamente conoce también tu esposa, o cómo fue todo ese proceso ahí de tu esposa, de tus hijas, todo eso. Bueno, mi esposa, Gloria, ella ha sido una mujer de oración desde antes de conocer al Señor. O sea, ella, así como yo tuve un encuentro espiritual con el mayor Clodoveo González, que le envío un saludo especial a mi mayor, mi padre espiritual. Mi esposa, ella, imagínate que a las ciudades donde íbamos, ella tenía grupos de oración con creyentes, a pesar de que todavía no nos habíamos convertido. Ella tenía... Sí, grupos de oración. Ella no era la líder, pero prestaba la casa, ¿me entiendes? Entonces había un momento espiritual en la casa
pero eso lo hizo en Bogotá, eso lo hizo en Cali, eso lo hizo en Popayán, bueno, en diferentes O lugares. sea, ¿era creyente católica? Sí, nosotros tenemos listo, una raíz perfecto. católica, pero ella Todos. se convierte al tiempo, digamos, conmigo. Perfecto. Pero ella es una mujer que oró durante muchos años Sí, sí, ya. para que todo cambiara. Y esas oraciones, pues, el Señor las escuchó. No, bueno, no, qué bendición de escuchar este testimonio de un coronel que ha pasado todo lo que ha pasado, porque hasta el día de hoy, porque es que su renuncia es bastante particular, coronel, y Yusetti, si mandamos el próximo video para empezar a contextualizar e hilar cómo ha sido esta vida de fe en un contexto militar complejo, difícil, y que el coronel es un referente no solamente nacional, sino internacional. Entonces vamos con el video para que la gente pueda empezar a entender. El comandante del ejército ordenó borrar de los manuales de instrucción y de las instalaciones militares la doctrina Damasco, que promovía el respeto a los derechos humanos y castigaba los errores de la que él había sido promotor. Carlos Cárdenas. Mónica, tenemos los videos en los que el general le enfatiza a su tropa el cumplimiento de Damasco, que según el renunciado director de doctrina, el general Zapatero archivó por consejo de militares retirados. Esta semana se supo que el director del Centro de Doctrina del Ejército, una especie de Biblia militar en que se basa el Cuerpo Armado del Estado, solicitó su retiro por falta de confianza en el comandante máximo, el general Eduardo Zapatero. Según el coronel Rojas, la doctrina Damasco, que fue diseñada y estructurada por un equipo de expertos durante 6 años, será desmantelada por orden de Zapatero. Ese es el motivo de nuestra desconfianza, de nuestro retiro de la institución, que una doctrina construida con altos estándares, que pondera el respeto por los derechos humanos, por las normas del DIH. Lo extraño es que la doctrina Damasco, que fue fuertemente criticada por el comandante del ejército, acorde con los lineamientos políticos del gobierno Duque, era elogiada en público por el mismo Zapatero. Pero soldados, el país necesita pocos, pero valientes y entregados. Y lo único que nos soporta como unos pilotes y el cimiento es la doctrina militar. Y esa doctrina es Damasco. En febrero pasado, durante el lanzamiento de 35 manuales de campaña, educación y técnicas de esa doctrina, el general Zapatero les dijo a los presentes, entre ellos generales, coroneles y cadetes en la escuela militar, que Damasco era una estrategia fundamental. Entonces, si esta doctrina Damasco respeta los derechos humanos, blinda la institución de los excesos, de los errores militares, nutre los planes militares, ¿por qué eliminarla? En esa ceremonia de comienzos de este año, el general Zapatero insistió en fortalecerla. Y el propósito y el compromiso de nuestro comandante general y de este comandante del ejército que les habla es mantener la doctrina viva, dinámica, permanente. Pero minutos después de que se conociera el retiro del coronel Rojas, se impartieron órdenes para retirar de las instalaciones del ejército hasta el nombre Damasco. Esa incoherencia del mando, de que dicen y anuncian en ceremonias absoluto apoyo, absoluta comprensión, pero después toman decisiones y dan órdenes de quitar, de eliminar. El coronel Rojas agregó que Zapatero tomó decisiones debido a la influencia que tienen en él los oficiales en retiro de ACORE, una institución conocida por su dura oposición al acuerdo de paz y por sus posiciones políticas de extrema derecha. Algunos sectores de la Reserva Activa, algunos sectores de ACORE, cuando los oficiales retirados, a quienes respetamos por supuesto, tiene que dejar eso claro, que la doctrina Damasco nada tiene que ver con la negociación política de La Habana. La doctrina Damasco fue tomada como modelo por ejércitos de Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y fuerzas militares de al menos otros 3 países y sirvió para incluir a Colombia en la OTAN. En los sectores militares y políticos se comenta que esta decisión fue tomada por la Presidencia de la República y presionada por la bancada uribista del Congreso. Bueno, yo vi este video y vi ahí, vamos a ver si el coronel la toma. Vi que usted le mandó en uno de los apartes del video mirada de general al general Zapatero.
Ahí aparece, entonces lo digo jocosamente, es coronel, porque sé que ya cuando se crea toda esta situación y que hasta el día de hoy está repercutiendo, porque ¿hace cuántos meses ocurrió esto, coronel? Porque esto es muy reciente. Sí, hace un año. Hace apenas un año, ¿no? Va a cumplir un año en diciembre. Va a cumplir un año en diciembre. Y hay que entender dos cosas para poder contextualizar. Y ojo, quiero que ustedes estén pensando en lo siguiente, todos los que están viendo. Cómo una decisión que es determinante para una nación, es relevante la identidad y la seguridad que nosotros tengamos en nuestro amado Señor Jesús, porque eso es lo que me ha impactado, porque vi otros escenarios donde el coronel se mantiene y donde el coronel siempre ha establecido que la doctrina de Damasco no la disfraza como muchos otros hacen, que de acuerdo al escenario tengo que presentarla así, sino la doctrina de Damasco es esto y es una conversión, Entonces, en ese contexto, coronel, ¿cómo usted enfrenta, porque hubo dos situaciones atípicas? Y esto es relevante para que la gente entienda. La primera es que cuando usted no es ascendido a general, que eso ocurre en el 2017, si no estoy mal, se le abre la oportunidad. Normalmente cuando uno no es ascendido a general, el coronel tiene que pedir la baja, ¿cierto? Así es. Y hay otra ruta que no es muy frecuente tomarla, y que esa ruta se le dio la posibilidad a usted. Esa es una, para que nos pueda dar la trazabilidad y que todo el tiempo obrando Dios ahí, ¿no? Obrando Dios. Y después la otra es que usted presenta una renuncia totalmente atípica, que lo que hablábamos ahorita de esta cámara es que normalmente cuando un coronel o un general renuncian, o sea, ni queda renuncian, los votan y son sacados por la puerta trasera y con humillación y todo esto. Y acá ocurre algo también en su renuncia y en su carta que le dirige al señor presidente, algo atípico, y que también eso el señor lo guía y le muestra cómo debe ser esto. Entonces, para que una de esas dos, la parte secular de su ejercicio y cómo toda la parte espiritual fue la que le determinó a tomar esas diferentes situaciones, coronel. Sí, bueno, Teo, primero un poco para explicar lo del generalato. Efectivamente yo me desempeñaba como agregado de defensa en China, agregado militar. En China, en Beijing, estuvimos un año y allá pues mi curso fue seleccionado para el curso de altos estudios militares, mi promoción. Sí, déjeme hacerle un paréntesis ahí, porque es que se me olvidó eso dentro es que su hoja de vida es celestial. ¿Cómo fue? Un paréntesis pequeño. Ajá. ¿Cómo fue esa cuestión de agregado militar allá en ese país tan complejo? Sí, no, fue un antes y un después profesionalmente y a nivel personal. ¿Por qué, coronel? Bueno, porque es un país, la segunda economía del mundo. Sí. Es un país que con un gobierno comunista, Partido Comunista por eso le Chino, digo, por eso le digo. Tiene 100, yo creo que pasa de 100 millones de miembros, perdón, el Partido Comunista como tal sí. De 1.400 que tiene China. Pero es un país con una economía capitalista 100%. Entonces, además los chinos son maravillosos anfitriones, son excelentes anfitriones. Pero fue el impacto de un país con una mentalidad de progreso, una mentalidad de avance, una mentalidad de hacer las cosas bien, de excelencia. Sí. Eso me impactó mucho. Además que tuve pues el acompañamiento de un embajador, el doctor Oscar Rueda, un hombre extraordinario, un hombre con visión, sí. Y eso también facilitó porque finalmente los agregados militares nos encargamos de la diplomacia militar, sí. Que es generar esos espacios de cooperación militar que coadyuvan a la labor diplomática de Colombia en determinado país. ¿Cuál fue el mayor desafío como agregado militar, entendiendo las relaciones bilaterales que estaban trianguladas y sujetas de Colombia, sí. Y que no estaban bien entre China y Estados Unidos, y Colombia siendo aliado de China? Sí. ¿Hubo algún desafío ahí o hubo simplemente... varios, Teo, hubo varios desafíos porque pues para nadie es un secreto que Estados Unidos es nuestro principal referente. Sí. Es el país con el que tenemos una relación militar
muy importante. Entonces mira, la coyuntura era un proceso de negociación política que se estaba dando en ese momento, el gobierno anterior, una conexión comercial, militar con Estados Unidos antiquísima, o sea, histórica, pero estar en China representando al país diplomáticamente en los temas de cooperación militar fue un desafío, porque está uno ahí como tratando de que los americanos entiendan, pero a veces no entienden porque son temas geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos. Pero vuelvo y te digo, el embajador fue un aliado fundamental porque mira, allá se firmaron unos acuerdos de cooperación contra todo pronóstico. Sin la ayuda del embajador Óscar Rueda no se hubiera logrado, eran beneficios para las fuerzas militares y para el país. Ese fue un desafío al cual nos enfrentamos y sacamos adelante con decisión política, pero también con una visión militar de que, bueno, sí, Estados Unidos es nuestro referente, pero si otro país nos puede ayudar, bueno, ¿por qué no recibir esa ayuda? Claro que hay temas políticos muy fuertes que no entiende, pero lo hicimos y eso para fue beneficioso. Para terminar el paréntesis, porque con esto último que usted acaba de decir, en este relacionamiento con los militares chinos, ellos de pronto, entendiendo las relaciones entre Colombia y Estados Unidos que son íntimas, no lo podían ver de pronto, pues no sé cómo funciona, pero uno ve mucha película de esa, ¿no? Pero en ese contexto de película que siempre hay muchas cosas ciertas, normalmente se monta, y desde la experticia que tiene el coronel, normalmente se monta algo de contrainteligencia para cada uno de los agregados militares que llegan de las diferentes embajadas, ¿cierto? Sí, seguramente, pero mira, con los chinos, los militares chinos, siempre el mayor respeto, siempre el mayor profesionalismo. ¿Muy profesionales? Absolutamente, es decir, muy prudentes. China es un país que, a pesar de sus posturas, no pelea con ningún otro país. Ellos son extremadamente diplomáticos. La diplomacia china es admirable. Sí. Ellos manejan esas relaciones de una manera geoestratégica. Sí. Obviamente América Latina está en el radar de China y yo recuerdo, pues eso todavía existe, ellos anualmente invitan a líderes militares de toda América Latina y les hacen un recorrido por las industrias militares, por las unidades militares. Es decir, ellos quieren que Occidente conozca qué está pasando con China. Entonces fue una experiencia maravillosa. Hubo un buen equipo liderado por el embajador Óscar Rueda, a quien saludo de manera especial, bien, un amigo. Y pues uno está pensando como soldado en el país. Sí. ¿Me entiendes, Teo? Sí, primero, claro, totalmente. En Colombia quede bien. En mi caso, que las fuerzas militares queden bien, y la embajada, que es la representación del gobierno. Excelente, ahí cerramos el paréntesis y seguimos con la cuestión. Entonces muy rápido. Un paréntesis un poquito largo, pero era necesario, coronel. Sí, Dios nos dio la oportunidad de no ser generales, pero sí estar en un grado que se llama el escalafón complementario. Eso fue una bendición que me dieron mis superiores. ¿Pero qué es el escalafón? Para que la gente dimensione y que fue también... Es un grado que otorga el presidente de la República hay muy pocos cupos, creo que al año son como 5 o 6 cupos. ¿Apenas? Apenas. Entonces, una vez se seleccionan los que van al curso de altos estudios militares, el comandante del ejército y los generales escogen 2 o 3 por año, para llenar un cupo como de 6 al año. Sí. Y esos 6 o esos 3 que escogen, más otros que ya venían, hay un periodo de prueba como de 1 año, para nosotros fueron 2 años, y viene un ascenso, y ese ascenso es un grado, más que no es conocido, es un coronel del escalafón complementario. En otros países el grado se conoce como brigadier, es un grado entre coronel y general. Pero digamos que son coroneles que pueden desempeñar un cargo equivalente a general. Hay unas prerrogativas salariales en la asignación de retiro. Es una bendición haber alcanzado eso, pero gracias a los superiores que confiaron,
y el gobierno nacional que nos ascendió. Excelente. Y después sigue la renuncia, que fue Bueno. también atípica, que ¿cómo es Bueno, esto para que la gente sí. también entienda, ¿no? Bueno, Teo, primero yo te tengo que decir que pues eso fue una página que pasamos. Sí, perfecto. Que, digamos, no es que la hayamos echado al olvido, no ha faltado. O sea, hace parte de nuestra carrera profesional. Las circunstancias nos llevaron a tomar esa decisión, pero como te lo he dicho y como le he dicho a mis amigos y algunos superiores amigos, y lo dije públicamente, fue una decisión, primero, consultada con Dios. Excelente. Segundo, con mi familia, mi esposa, mis hijas, con la iglesia. Y que fue un largo tiempo, ¿no? Con la Antes, iglesia, porque sí, fue una decisión de meses, casi, yo diría que un año, pensando. Además que... Porque de los 5 años nada más cumplió uno, ¿no? Ah, bueno, sí, eso es importante aclararlo. Claro. El escalafón complementario dice la ley que es hasta 5 años, ¿sí? Yo llevaba 1. Y podía haber seguido Sí, ahí. sí, eso es discrecional, el mando define cuánto tiempo. Le pueden decir, bueno, necesitamos su cupo, retírese. Ah, también funciona así. Sí, funciona porque es discrecional. Pero digamos, por el tema, había una posibilidad de estar ahí un tiempo. Pero también estábamos con mi esposa pensando en otros proyectos, también en la academia, hay proyectos. Es decir, la idea del retiro necesariamente no se dio por las circunstancias, sino también en mi mente, en mi corazón, yo dije, bueno, ya es como el momento. Sí. Yo dije, bueno, quizás un año, pronto 2, y nos vamos. Pero se dio toda esta circunstancia, todas estas desavenencias, y bueno, tomamos la decisión de manera tranquila, sosegada y con paz. Teo, Sí, que es lo más importante. cuando tú tienes paz en el corazón, y siempre, y aclaro en esta charla, aquí en la iglesia habla, mira, lo más importante es decir que la institución es lo primero, o sea, la institución es inquebrantable. Yo seré un soldado amante de mi ejército hasta que me muera, y la defenderé, y claro que nos preocupa cualquier cosa que pueda ser nociva a la institución. Claro. Si yo me quedaba callado frente a lo que estaba pasando, pues sería un falto de carácter. Claro. Y lo hicimos. Claro, hubo una circunstancia que nos llevó a salir a los medios. ¿Era pero, necesario haber salido? Bueno, coronel. Bueno, ya pasó, y yo pienso que Dios lo planteó de esa manera. Porque usted me comentaba era que todo estaba confidencial y la carta se filtró y le tocó enfrentar todo ese... desafortunadamente pasó eso, pero Pero la palabra dice que, en la Biblia dice que para los que amamos a Dios todo obra para nuestro bien. Y a pesar de que hubo ataques, hubo incluso a mi familia, ataques por las redes, porque siempre hay sectarismo, ¿no? Siempre hay animadversión, hay celos, bueno, eso lo entendemos. Tuvimos que soportar eso, pero con tranquilidad y con la absoluta convicción de que estamos haciendo lo correcto. ¿Me entiendes? Y sin afectar la institución, es decir, la institución permanece, las personas pasan, pero pienso que todo esto sirvió también para entender qué está pasando hoy con nuestro ejército, porque cada cosa que ocurre, buena o negativa, a nosotros nos preocupa. Claro. Y desde la reserva siempre estamos pensando en la institución, todos los días uno piensa en la institución, y yo quiero pues que el ejército y las fuerzas militares de Colombia, incluida la policía, a la cual le tengo profundo afecto también, porque tengo un hermano ahí, tengo familiares ahí y los conozco perfectamente, pues le vaya bien. Eso es lo que queremos. Coronel, ya para finalizar esto y entrar ya a lo que hoy en día es después de esto, de todo lo que ocurrió con la salida por la cuestión de la doctrina de Damasco, para terminar esa parte,
¿Hubo algún tipo de reconciliación con el coronel, con el general Zapateiro, o eso cómo quedó esa relación? Esa es una. Entendiendo la espiritualidad que usted tiene de todo esto. Y la segunda, ¿cree que la doctrina Damasco desaparezca por lo que ha sido los medios tendenciosos, o posiblemente sí va a seguir avanzando? Pues mira, mi general Zapateiro... Yo no sé por qué lo tengo como grado de coronel, no sé si es porque... Mi general Zapateiro, que funge actualmente como el comandante del ejército, mira, digamos que espiritualmente pues hemos pasado o hemos sido llevados a procesos de perdón. No tengo en mi corazón pues resentimiento ni odio. Humanamente pues claro que nos afecta en su momento, porque digamos que no era normal que el líder de la institución pues digamos se opusiera a lo que se estaba haciendo, pero eso, repito, Teo, eso quedó ahí. ¿Se volvieron a encontrar? No, nunca más he tenido la oportunidad. Pero si se lo encuentra a mi general. No, pues es un general, él también va a pasar al retiro en algún momento, porque esta carrera tiene un principio y un final, y él pues es el comandante del ejército y en cualquier momento va a pasar al retiro, y lo que hablábamos ahora antes de la entrevista, Teo, nosotros nos retiramos pero seguimos muy vinculados a la institución, los clubes militares, la universidad militar, hay personas que siguen contratadas dictando clases, etcétera, y en algún momento yo sé que va a haber de pronto una conversación, ¿En la bolera? no sé, pues, sí, pero no hay resentimiento. Perfecto, no hay resentimiento, ya eso pasó, se dijeron las cosas en su momento y oramos por el comandante del ejército, oramos por el ejército, oramos por los líderes del ejército para que tomen buenas decisiones, oramos por el gobierno nacional, porque pues eso es lo que nos manda Dios, hacer lo correcto y a orar por nuestras autoridades, porque son las autoridades puestas por Dios. Y así lo entiendo yo y así lo hemos hecho. Pero hubo un momento de confrontación donde había que decir cosas, ya pasó, y frente a la pregunta, yo pienso, borrar Damasco es muy difícil, porque es un pensamiento militar, es una filosofía, es el nuevo pensamiento militar colombiano. Es la esencia del ADN. Sí, hay un general, yo siempre digo esto, o casi siempre, hay un general al que yo admiro mucho, inglés, el general J.F.C. Fuller, un héroe de la Primera Guerra Mundial, un filósofo de la guerra. Y él dijo que la doctrina era la idea central de un ejército. O sea, la doctrina es todo, es el pensamiento. Entonces, para tú quitar el pensamiento... pueden quitar el nombre, pero no la esencia. Y el nombre, a pesar de que al general Zapateiro no le gusta, pues hoy se sigue hablando de Damasco en el exterior. Para los americanos uno googlea y aparece doctrina Damasco. Y digamos la esencia está ahí, esa semilla, Teo, está sembrada en el ejército, incluso en las fuerzas militares, porque a pesar de que es una doctrina para la fuerza terrestre de la nación, para el ejército, es una doctrina que tiene una aplicación conjunta también, por ejemplo en el arte y diseño operacional, que es un componente muy importante que nos enseña cómo estructurar, cómo solucionar, cómo comprender problemas operacionales, aplicable además a todos los campos del poder. Entonces, yo pienso que ahí están los manuales, esos manuales pues no los pueden tirar. Y que es público, ¿no? Es público en sus primeras publicaciones, los manuales fundamentales y los de referencia. Entonces, esa doctrina sigue, claro, hubo una fractura compleja porque fue un mensaje de confusión. O sea, esto se está enseñando. Era ahí en la cafetería que quitan todo. Bueno, sí, eso fue algo visual. Pero el tema en el fondo, pues yo entiendo a un coronel, a un teniente coronel, comandante de un batallón, una brigada, que le digan, no, ya no puede pronunciar la palabra,
pero entonces esto lo aplico o no lo aplico, ¿qué hago? Claro. Porque la doctrina, Teo, es para planear, preparar, ejecutar y evaluar operaciones militares. La doctrina es para hacer la guerra, pero también para mantener la paz. Sí, Hay una frase de un general de la guerra de secesión americana, que yo admiro, el general Sherman. Él decía que la guerra es el infierno. Claro, la guerra es algo brutal. sí. Los soldados nos preparamos para la guerra, pero no queremos ir a la guerra porque en la guerra hay muertos, Sí. hay mutilados. Entonces la doctrina es para hacer planes. Y que el hombre no Para está diseñar diseñado estrategias. para matar a otro De ninguna persona. manera. Sin embargo, los soldados nos preparamos para ir a la Claro. guerra y los ejércitos les corresponde ese rol en una nación. Entonces, la doctrina es algo fundamental. Y Damasco ha tenido una trascendencia, Teo, incluso internacional. El ejército de Perú tomó Damasco y le puso a su Damasco Sí. Huiracocha. El Ecuador tomó Damasco y le puso a su doctrina Equinoccio. Y así otros países de Latinoamérica como Ecuador, como Panamá, como República Dominicana, El Salvador y otros países que tomaron como referente Damasco. Algo importante, Teo. Damasco fue el hilo conductor para ser socios globales de la OTAN. Que eso es importantísimo. Porque mira, Damasco es una doctrina, es una teoría, arte y ciencia militar. Es un lenguaje profesional, común, para tú conectarte con ejércitos y hacer operaciones multinacionales. Eso es muy importante. Interdisciplinarias. Sí, claro, la acción unificada tiene Sí. que ver con ese término que tú usas. Coronel, vea, hemos hablado harto de Damasco, pero no hemos hablado esto toca ahí, no lo podemos dejar en el tintero. ¿Cómo fue esto de Damasco? Porque la Bueno. historia y que esa historia tiene que ver con, no sé si se puede hablar de la persecución del término y del nombre. Bueno, mira, el nombre de la doctrina tiene un profundo sentido espiritual, porque es una analogía bíblica. Damasco tiene que ver con la conversión relatada en el libro de los Hechos Sí. de Saulo en el apóstol Pablo, que sabemos que fue un hombre transformado, fue un hombre convertido, pasó de ser un perseguidor a ser el hombre que llevó las buenas nuevas, el evangelio, a los confines del mundo conocido en esa época. Sí. O sea, es algo sorprendente, es algo maravilloso. Y entonces esa analogía lo que muestra es una conversión de la doctrina, una nueva visión, un despertar doctrinal. O sea, las cosas las hacíamos de esta manera y no es que estuviera mal, pero Damasco llega a complementar. Y le da amplitud y Le da profundidad. potencia. Es una inyección de arte y ciencia militar moderna, universal, de conceptos que no se conocían Sí. en Colombia. O sea, no estamos hablando aquí de temas improvisados, estamos hablando aquí de conceptos que no conocía el ejército de Colombia ni las fuerzas militares. El mando tipo misión, la acción unificada, el arte y el diseño operacional, por nombrar algunos. No, es que eso hay que hacer otro programa porque vi hartos programas de hablando Sí. solamente de la doctrina de Damasco y también me impactó la línea de tiempo en uno de los programas de entrevistas que te hacían de cómo llega primero España, Francia, Sí. después en 1907, historia Chile y prusianos, Claro, cuando exacto. hago la investigación de ¿Has Prusia. estudiado, Teo? ¿Has Sí, estudiado bien? no, es que vi y leí. Sí. Y ver toda esta historia de Chile, después Corea, bueno, después toda esta línea de tiempo y entender que esto no fue casualidad, esto Sí, tenía sí. que llegar. Sí, era necesario, era una evolución Sí. necesaria, la necesitaba Colombia, la necesitaba el ejército, la necesitaban las fuerzas militares. Y repito, ese salto intelectual nos permitió tener un lenguaje profesional común, interoperable, que nos permitiera sincronizar hombres, armas, equipos para interactuar con otros ejércitos. Eso es muy importante. Hoy somos el único país, Teo, de Latinoamérica, socio global de la OTAN. Sí, que eso también me impactó. Eso es algo estratégico. Claro. Y Damasco
le dio ese sello para poder estar ahí. Dimensionemos un poco porque la gente de pronto no puede entender. Bueno, la OTAN, los que no la conocen, el Tratado del Atlántico Norte, es eso, Sí. ¿no? Entender cuál es el alcance que seamos el único país en Latinoamérica, porque cuando hablamos de la OTAN, siempre vemos que la OTAN está interviniendo en Medio Oriente y está interviniendo en Europa, en toda esta dinámica geopolíticas y geomilitares que suceden. ¿Qué es ser aliado de la OTAN en el caso acá del primer país latinoamericano? Bueno, ese es un salto profesional muy importante. Es un sello, es una marca de excelencia militar. Sí. Porque algunos lo ven con preocupación, incluso yo por ahí a veces leo algunos oficiales retirados que critican, sin ni siquiera conocer la profundidad de lo que es, lo ven hasta nocivo. Y por ahí dicen, no, es que la OTAN no es lo mismo que el Cauca. Yo no entiendo. El Cauca aquí en Colombia. Sí, hacen el comparativo. Pero lo hacen de manera, digamos despectiva, peyorativa. Sí. Resulta que la OTAN es, imagínense ustedes, Teo, es un club político estratégico, liderado por Estados Unidos. Cuando yo hablo político estratégico es donde hay un ámbito político, pero hay una profundidad en temas militares, profesionales. Sí. Te voy a nombrar un país que sé que los dos amamos, que es socio global de la OTAN, sí, para que entiendas. Sí. Israel es socio global de la OTAN igual que nosotros. No es miembro, es socio global. Entonces, estar ahí, en ese club, excelente, es tener el respaldo de las potencias occidentales. Obviamente, repito, ahí está Israel también, está Japón, sí, imagínate, que están allá en Oriente. Es tener el respaldo militar, es tener el respaldo profesional en cooperación, pero, y esto a veces no lo dicen, lo que más propició estar ahí es que ellos se fijaron en nuestras capacidades. El ejército y las fuerzas militares tienen unas capacidades distintivas. Es decir, algo que hacemos, sí, algo que nosotros hacemos que otros no tienen. Por ejemplo, nuestra aviación. Por ejemplo, nuestra inteligencia, Operación Jaque. Sí. Y ahí para allá nombra las que quieras. Por ejemplo, el tema de desminado militar y desminado humanitario. Los colombianos sabemos hacer eso, lo hacemos muy bien. Las operaciones especiales, nosotros somos expertos y eso para la OTAN es significativo. Claro. O sea, somos expertos en guerra irregular, en guerra asimétrica. Y Damasco potencia esa experticia que tiene el ejército de Colombia. Entonces la OTAN dice, primero, ellos son buenos en esto. Sí. Pero segundo, ahora tenemos un lenguaje profesional que entendemos, porque con la otra doctrina no pasaba. Sí. Ahora, haz de cuenta un idioma. Sí, un lenguaje que te lo entiende, todos los militares de la OTAN lo entienden. Claro, hay que traducirlo en inglés, sí, pero muchos de los manuales ya están en inglés. Entonces es maravilloso y tener ese lenguaje que nos conecta profesionalmente con la OTAN. Y si alguno está pensando que eso es negativo, tiene que leer. Yo los invito a que lean, estoy hablándole a los militares retirados, a que estudien y vean la importancia de ser parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es muy importante para Colombia. Es que, coronel, sin yo ser militar y en todo lo que me documenté desde que hablamos para esta entrevista, vi que eso era celestial, o sea, el conocimiento intelectual, estratégico, y que es de trazabilidad a todas las fuerzas, porque es que eso fue lo que también me impactó. Yo dije, pucha, esto es una berraquera y estamos en un nivel ya de los mejores ejércitos, y que la Cruz Roja Internacional, el Comité de la Cruz Roja Internacional haya sido el acompañamiento de todo este proceso. Teo, somos el único ejército que sometió su doctrina a una revisión por parte del 6R. Eso denota excelencia, transparencia, ética. Sí. Mira, ahora que nombro ética, Damasco incorpora, bueno, todo un nuevo pensamiento, pero Damasco le trae al ejército dos nuevos principios.
El ejército tiene unos principios y unos valores. Sí. Pero el ejército a través de Damasco trae dos principios que me encantan. Primero que voy a decir, fe en la causa. Fe en la causa fue el lema de un general a quien yo quiero mucho, mi general Navas, comandante del ejército por ahí en el 2011, y era su lema, inspirado en la Biblia, porque alguien le dijo y le inspiró y él lo lanzó, y ese lema se volvió una campaña institucional y se mantuvo por décadas o por años, ya pasamos una década, estamos en la segunda, pero llega a Damasco y lo sube a principio. Hoy fe en la causa es un principio, y es la fe en lo que yo hago. Claro. Mi causa es Colombia, mi causa es mi familia, mi causa es el ejército, mi causa es hacer lo correcto. Sí. Bueno, el otro principio que incorpora Damasco también es estupendo: persistencia en el empeño. La teoría militar, la doctrina militar habla de unos principios de la guerra. Sí. Pues te voy a nombrar dos. Sencillez. Los planes militares, la guerra tiene que ser sencilla. Otro, masa. Atacar al enemigo con una cantidad que sea mayor, la masa. Para disuadir o derrotar. Algunos expertos colombianos, incluido mi general Navas y el general Álvaro Valencia Tovar, un hombre, un intelectual, un hombre que escribía, hay varios libros de él, ya murió, decían que la persistencia en el empeño debía ser un principio de la guerra, y yo lo creo, porque es esa fuerza espiritual para sacar adelante los proyectos, y un militar necesita persistencia en lo que está haciendo, excelencia. Entonces, me acabo de acordar, cuando nombraste ética, Damasco trajo eso y muchas otras cosas. Ética, única regla para la toma de decisiones. Ese lo incorporó Damasco en ese se llama el decálogo del soldado. El decálogo, lo que debe hacer un soldado. Ahora sí, para terminar y pasar ya a la parte actual de lo que ha habido durante estos apenas 12 meses ya en la vida de jubilado, retirado, caribeño, como dicen por ahí. ¿Hay persecución al imaginario cristiano en las fuerzas militares? Bueno, Teo, esa pregunta, es una pregunta compleja. Esa pregunta nunca me la habían hecho en una entrevista. Bueno, ¿la puede responder o no la puede responder, no, coronel? Porque me asaltó ahorita. Teo, estamos acá para responder, para pues explicarle a las personas, pero lo que sí hay que reconocer y decir con respeto, pero con convicción, es que definitivamente esa libertad de cultos, de la cual habla nuestra Constitución Política de 1991, voy a decir algo fuerte quizás, no se vive en las fuerzas militares, no se vive en el Ministerio de Defensa, ¿no? O sea, no se aplica. Yo tengo grandes amigos en la Iglesia Católica, amigos de años, consejeros. Yo a veces llamo a sacerdotes que son mis amigos de hace 20, 30 años y les pido un consejo, porque aquí no se trata de perseguir, ni ser sectario. Claro, mi fe, yo soy un hombre cristiano, mis principios son profundamente cristianos, por encima de cualquier cosa, pero no soy un hombre sectario. Pero sí debemos reconocer que la libertad de culto no se da en las fuerzas militares. Difícilmente entra un pastor a una unidad militar, a una congregación cristiana en una unidad militar, no existe. Y a veces iniciativas de oficiales son acalladas, con traslados, con situaciones que no deberían ser así. Mira, tú vas a Estados Unidos, a West Point, que es la famosa, la escuela de oficiales del ejército de Estados Unidos. Aquí en Colombia se llama la Escuela Militar de Cadete José María Cotto.
tú vas a West Point, que yo la conozco, he ido varias veces, y encuentras el templo judío, el templo musulmán, el templo católico, el templo protestante. Y el cadete de West Point va según su creencia. Y no pasa nada. Bien. ¿Sí ves? Sí, súper. Entonces, para cerrar ya la respuesta, Sí. es urgente que en Colombia, en las fuerzas militares, haya libertad, verdadera libertad de cultos. Una cosa es que yo vaya y me congregue a mi iglesia. Otra cosa es que en las unidades militares haya libertad de cultos viva, Sí. que haya donde congregarse, Sí. que los pastores, así como los sacerdotes, puedan ser líderes espirituales De del las pueblo unidades, creyente, sí. pero a veces no hay, y a veces, tengo que decirlo, a veces hay persecución por la fe, a veces hay persecución, y ha habido en la historia militar, no voy a nombrarlo acá, pero ha habido, investíguenlo, casos muy conocidos de persecución, y muchos oficiales han visto pisoteada su carrera militar por circunstancias, por su fe, por su creencia. Y esto no puede pasar a estas alturas en un país que en 1991 decidió que aquí hay libertad de cultos. Entonces también es un llamado respetuoso a nuestras autoridades, Excelente. al gobierno nacional, para que mire eso. Mire, esa dirección de asuntos religiosos del Ministerio del Interior hizo mucho en este sentido. La doctora Lorena Ríos, Sí. valoro mucho todo lo que ella logró, pero son cosas tácticas, porque el problema estratégico no se ha solucionado. Y yo sueño con que en las fuerzas militares de Colombia haya libertad de culto, los pastores puedan ir y llevar el mensaje así Libremente. Libremente. Sí. Y eso tendrá que pasar muy pronto, porque ya ha habido situaciones y circunstancias donde esto ha sido muy marcado, y eso no está bien, porque eso no habla bien de nuestro país, hombre. Sí. Somos un país, repito, es que soy reiterativo, libertad de cultos. Necesitamos un cadete en la escuela militar, cristiano, evangélico, que hace un domingo. El domingo en la escuela militar la misa es una orden. Entonces el que no es creyente tiene que ir obligado, o quizás le dejan que no vaya, pero ¿y dónde cultivo mi fe? ¿Dónde me congrego? Claro. Ahí hay que dar un salto intelectual, espiritual obviamente, y un salto de infraestructura. Sí. Entonces, si las unidades militares tienen templos católicos, la capilla, que es la reconocida, tiene que estar el templo cristiano. Y si hay judíos, musulmanes, también, por favor, pero que esa libertad de culto se vea. Se evidencia en una realidad. Se vea, que hoy no se ve. Hoy casi que decir tú que eres cristiano, ahí hay un sesgo, y cuidado, porque es que a mi coronel o a mi general no le gustan los cristianos. ¿Sí? Bueno, perdón, por favor, esto hace parte de mi fuero interno. Esta es mi conexión espiritual interna, y el Estado me tiene que garantizar eso. Sí, entonces, correcto. Un llamado al Ministerio de Defensa para que revisen eso, porque hay problemas. Excelente, coronel. Pero lo hacemos con respeto, ¿no? Sí, no. Pero con convicción. Respeto, amor y convicción. Sí, así es. Porque tiene que haber para pasando. Todos lo mismo. Así bueno, es. archipiélago. Wow, entonces, no. ahí le voy a unir todo el resto, porque es que cuando yo veo esta página de archipiélago y veo toda esta cuestión tan celestial de fuerzas militares, la OTAN está ahí, ver que el único país latinoamericano es Colombia, y verlos con el ejército de Canadá, de Estados Unidos, de Polonia, de Países Bajos, o sea, de ver todas estas potencias, o sea, y ver su foto ahí, ahí que representa cómo es que es todo esto, que es archipiélago, y que entiendo que desde ahí se empieza a desencadenar todo lo que actualmente el coronel está haciendo, y de los eventos que se están trazando acá para Colombia. Pues mira, mi querido Teo, y a todos los que nos ven y escuchan, Archipiélago of Design, Archipiélago del Diseño, AOD es su sigla, primero es una organización sin ánimo de lucro, es una red independiente de profesionales militares
académicos, educadores, que tienen... Pero expertos todos, porque les vi los perfiles. Son expertos. Ustedes pueden consultar la página web, sí. Escriben AOD, Archipiélago of Design, ahí ustedes la pueden ver, la traducen a español para entender. Es un tanque de pensamiento intelectual, sí, muy conectado con la OTAN, y tiene su centro de gravedad en Canadá. Que eso también me pareció particular. En Canadá tiene su centro de gravedad porque sus fundadores son canadienses, pero tienen una conexión vital con Israel. Sí, eso también me di cuenta. Vital. De hecho, en la última, aprovecho aquí, si me permites hacer aquí una propaganda, la última semana de octubre va a venir la doctora Ofra Greiser, ella es israelí, y... Da un pequeño perfil de ella, porque es que yo lo vi, es guau, y trabaja directamente con el Estado. Y ella le da clases a generales. Sí, ¿no? Ella prepara a los generales en Israel, los ministros de defensa. Tiene obviamente una conexión con el gobierno, con las fuerzas de defensa de Israel. Es uno de los pilares intelectuales de AOD. Sí. Yo la conocí por allá en el 2015 en un evento que me invitaron a Toronto. Y tuvimos inmediatamente una conexión. Ella hace parte de la comunidad judía, pero es ver cómo Israel cada vez más se conecta con Colombia. Wow. Y mira, hablando en términos de OTAN, Colombia y Israel, socios sí, globales. Sí, sí, sí. Por circunstancias de fuerza mayor, venían 15 expertos, Teo, Colombia. Íbamos a hacer 15 venían, íbamos a hacer un gran evento, pero por temas de unas restricciones, porque la mayoría de ellos trabajan con el gobierno por temas de COVID Listo, y enfermedad de dos personas, no pudieron venir. Pero la buena noticia es que la doctora Ofra logra venir de Israel, ya estamos organizando una agenda, va a dictar unas conferencias, excelente, invitados, claro, y son temas profesionales, son temas militares, pero también temas académicos de aplicación en todos los campos del poder, en la política, en la economía. AOD tiene unos pilares intelectuales, unas líneas de acción. Una es el diseño. Por eso a mí me impactó eso, porque yo... ¿De dónde parte el diseño? Sí. El diseño es el diseño militar, el diseño operacional, cómo estructurar problemas militares, sí, cómo entenderlos, cómo enfocarlos. Pero lo que hace AOD es volver esa teoría militar aplicable, por ejemplo, a una empresa, por ejemplo, a la política, a la economía. Ahí está el plus. Entonces, por eso esto no es exclusivo para militares. Sí, no, porque ahí vi también la parte académica y de facultades. Y lo otro es lo que llaman ellos el liderazgo reflexivo, sí, que son unas características especiales en el líder, el pensamiento estratégico, sí, que es ver más allá de lo que haces en un análisis de las variables operacionales, por ejemplo. Sí. Entonces, todos estos conceptos, digamos que para nosotros son novedosos, aquí para Sudamérica, y que nos los traiga una de las mayores expertas. Ella es un ícono en estos temas, es una mujer muy importante, que vive en Tel Aviv, y va a venir, es su segunda vez en Colombia. Wow. Y nos va a dedicar ¿cuántos días va a estar durante? Bueno, va a estar una semana. Algo importante que no he dicho, todo se está haciendo en el marco de la Universidad Militar Nueva Granada. Perfecto. Con la que actualmente trabajo, estamos asesorando al señor rector, y se hace en el marco de esa conexión que hay entre AOD y la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces vamos a utilizar los espacios de la Universidad Militar. Van a ser unas conferencias el lunes 25, otra es el miércoles 27 y la última el jueves 28. Excelente. Porque ya después tiene que viajar a otra ciudad. Pero ahí... ¿Acá en Colombia también? Aquí en Colombia, sí. Pero ella, todo se va a hacer de manera coordinada, presencial y virtual.
Excelente. Va a haber unas conexiones, obviamente se van a conectar en Canadá, en Israel, en Estados Unidos, y hay unos 5 o 6 países de la OTAN que tienen una conexión directa con AOD. Entonces, todo esto, digamos que es lo que estamos haciendo actualmente, son temas profesionales, temas académicos, temas que hacen o me convencen cada vez más que Colombia es un país que ven con potencialidades. Sí. Y a mí me impacta, ¿sabes qué, Teo? Que esté Israel ahí. Sí, sí. Porque es un referente. Como y que sabemos, es el ¿no? único, creo que es el único ejército que es ejército de defensa. Sí, sí, es un ejército, yo ¿no? lo llamo sobrenatural. Sí, sui generis. Es un ejército especial, con el que también tenemos unas relaciones profesionales, las fuerzas militares de Colombia, pero no son recientes más bien. Pero yo sé que esto puede ampliar esa conexión y ese trabajo conjunto. Pero lo que usted dice, coronel, sí, o sea, con el señor embajador Joel Magen, Marcos Sermoneta y el actual embajador Cristian Cantor, los avances a nivel militar han sido enormes. No, y mira que, perdón que te interrumpa, es que se me olvida, bueno, Israel, yo soy un oficial de inteligencia, y si hay un servicio de inteligencia que yo admiro es el Mossad. Del Chivit. El Chivito. Por la vía del engaño era la guerra. Sí. Ese es su lema. Sí. Está en la Biblia, ¿no? Sí. No piensen mal, está en la Biblia. Sí. Bueno, pero esto para decirles que AOD tiene una conexión vital con Israel y una de sus mayores expertas va a venir a Colombia. Excelente. Eso es muy importante. Y creo que va a coincidir con una visita del presidente Duque a Israel, posiblemente. Paralelamente está el señor presidente. Ojalá se pueda dar eso, pero yo veo que esto se está dando de una manera especial, ¿no? Estas conexiones, y bueno, esperamos que se tomen decisiones de gran impacto geoestratégico, ¿no? Bueno, ¿Tú sabes a qué me refiero? Sí, claro, coronel. Entonces, después de todo este zaperoco, Universidad Militar y Archipiélago, y estamos asesorando otros ejércitos, me reservo los nombres. Sí, claro, ¿no? Ahí estamos, me llaman para que les ojo, que acá toca hacer ejércitos porque el EPL hay que aclarar los ejércitos que están dentro del ejército latinoamericano. Perfecto. Sí, porque digamos que en este ejercicio de construcción de la doctrina de Damasco, como te decía, varios ejércitos y países tomaron la doctrina de Damasco como referente. Y esas conexiones pues quedan. Y que se está transformando. Entonces, pues nos llaman a veces para hacer alguna conferencia, para hacer alguna capacitación. Y eso va a estar ahí porque son temas profesionales. Más allá de las diferencias personales, hay unos temas profundamente profesionales que hacen parte de un ejército. Hay 3 pilares, Teo, dice un autor chileno, que hay 3 pilares para que una fuerza militar superviva y no se derrumbe. Primero, la doctrina. Por eso la doctrina es tan importante. Segundo, la cohesión. Y tercero, el ámbito valórico, o sea, los principios, los valores. Y eso es aplicable a cualquier organización, a la familia o a cualquier organización. Bueno, ya vamos a finalizar porque acá uno se inspira y seguimos, pero antes de finalizar se me vino, oiga, no se le va a olvidar que yo dentro de una de las entrevistas que vi, su merced menciona a la Wehrmacht, que no, pero es que es complejo, y dentro de todo ese marco, ¿por qué la Wehrmacht? Que hay mucho, bueno, yo ya entiendo porque averigüé y hay mucho que aprender, ¿no? Sí, bueno, mira, es que hay que diferenciar el ejército profesional alemán de la Segunda Guerra, que era la Wehrmacht, esa es pues la palabra alemana que significa el ejército, donde estaba la fuerza aérea, la armada, el ejército, y otra cosa es el nazismo. Total. Las fuerzas paramilitares nazis, la SS. Que era que se creó todo paralelo a eso, ¿no? Claro. Entonces siempre hubo una rivalidad porque la CSS era una estructura paramilitar
con grados, con uniformes, que llegó a alcanzar un nivel de profesionalismo y disciplina muy importante. Entonces, en ciertos momentos de la Segunda Guerra, claro, Hitler en su desvarío estratégico, Sí. incluso hasta les dio mando a algunos generales de la CSS, lo cual es incorrecto. Pero el ejército profesional se mantuvo. Mira, por eso Teo y todos los que nos están viendo, es que generales a los que yo admiro, como el general Rommel, el mariscal, Sí. el mariscal de campo Rommel, el mariscal von Masten, Sí. el general Guderian, ellos no fueron sentenciados en Nuremberg, porque se comprobó que fueron soldados profesionales, que se dedicaron a su experticia militar y no a lo que hizo el nazismo, que fue exterminar al pueblo judío. Por eso ellos finalmente, cuando van a juicio, pues no son condenados. Y esos hombres terminaron, oye esto que voy a decir, terminaron ayudando a construir las nuevas fuerzas en Europa. Wow. Porque eran tremendos soldados. Entonces hay que diferenciar, y como militar debemos estudiar la historia militar, porque es la más importante de las ciencias militares. Por eso mi interés por la Segunda Guerra, la Primera y las demás guerras, hay que estudiarlas. Sí. Y ahí entiende uno la diferencia clara entre estas fuerzas nazis y lo que era el soldado profesional alemán, que era el mejor ejército de la época. ¿Me entiendes? Es que, coronel, vea, yo le hice quería hacer esa pregunta, es porque yo ahí entendí, porque yo he visto cualquier cantidad de fuentes documentativas oficiales del gobierno alemán, donde hay unas cuestiones de diferencias de la Wehrmacht con las SS. Sí, sí, claro. Y eran unas vainas tremendas donde, Claro. donde eso se evidenció, y eso está dentro del marco de los Sí. archivos confidenciales del gobierno alemán y de las fuerzas militares. Mira, complemento con esto, Teo. Por eso es que estos generales, estos mariscales que acabo de nombrar, se opusieron en diferentes momentos del 43 hacia allá, se enfrentaron a Hitler Sí. y terminaron echados. Bueno, Rommel terminó, se tuvo que tomarse una pastilla de cianuro, Sí. porque el Führer lo mandó que se matara, Sí. porque lo culparon del intento de asesinato el 20 de julio de 1944 a Hitler, ¿no? Un intento lo querían tumbar y lo intentaron matar. Pero los temas profesionales hay que diferenciarlos, y por eso ese ejército hay que estudiarlo. Nosotros tenemos una raíz prusiana, además, el ejército de Colombia. Sí, sí, es Por que de yo parte vi de los chilenos, de los chilenos que eso vinieron también me acá llamó la atención. en la primera reforma militar. Sí, sí. Entonces hay una raíz prusiana, hay parte de nuestros uniformes que están muy relacionados. Y pero- entendiendo que Prusia no era la Alemania nazi, ¿no? Exactamente. Hay que aclarar eso, ¿no? Exactamente. Porque ahí también investigué y... Pero por supuesto que repudiamos Claro. lo que hizo el nazismo contra el pueblo judío, lo repudiamos. Y el uso, la instrumentalización que hizo Hitler a la Totalmente, Wehrmacht y a toda esta totalmente. cuestión, ¿no? Además Hitler, pues recordemos que él no era un militar profesional, él fue un suboficial, con el respeto de los suboficiales, por supuesto, en la Primera Guerra Y Mundial. un pintor frustrado. Y un pintor frustrado y hasta poeta, Sí. dicen algunos historiadores, pero él no era un hombre formado en las Sí. academias de guerra, él no era un profesional, eso sí, pues era un hombre, digamos, inteligente, que supo manejar, pero se enfrentó intelectualmente, profesionalmente con los generales, porque estos eran hombres formados, el régimen prusiano, la doctrina prusiana. Pero Él es nació, en Prusia, 1808. Nace lo que llamamos hoy la profesionalización militar. que, sí, Tiene un origen sí, prusiano. y ya para terminar esta parte, es la cuestión de coronel, de entender de que todo lo que hizo el señor Hitler fue lo más nefasto para la humanidad, Totalmente. y que instrumentalizó toda una sociedad, incluyendo sus fuerzas militares, para algo propio y personal, ¿no? Así es. Que no tenía que ver con el imaginario Así de los es, alemanes. así es. Bueno, entonces se nos ha ido el tiempo, creo que ha sido bastante nutrida, y el mensaje final, coronel, porque no nos podemos quedar sin el mensaje final, porque vea, debemos de entender de que donde el Señor nos ha puesto tenemos que ser faros de luz, o sea, nuestra espiritualidad es integral. Y hoy tenemos y hemos tenido a varios invitados, pero estoy muy honrado de contener al coronel Pedro,
porque su vida es intachable, es honrosa y hoy sigue siendo un referente, a pesar de todo este diluvio y de esta cuestión, es un referente y un icono de todo esto que vi noticias internacionales de esto. ¿Qué consejo su merced, coronel, o mi coronel, como dicen en las fuerzas militares, le puede dar a todos aquellos que no están en esa parte ministerial de las misiones, que no están en esa parte transcultural, que no están en esa parte de los 5 ministerios, sino que están en el día a día de su quehacer, de su profesión, o donde el Señor los ha colocado? ¿Qué consejo les puede Teo, dar? si me permites, dos Claro. recomendaciones o consejos. Uno para los soldados del ejército, entendidos oficiales o oficiales y soldados. Es un término genérico. Sigan haciendo lo correcto, sigan haciendo lo bueno y haciendo quedar bien a la institución. Eso es lo primero. Perfecto. Y el mensaje al pueblo creyente, pues eso que dices es muy importante porque, claro, la iglesia es digamos, la representación ministerial Sí. de nuestra creencia. Entonces vamos a la iglesia, están los pastores, los líderes, etc. Pero cada cristiano, Excelente. cada evangélico, tenemos una misión en el ámbito donde nos desenvolvamos. Excelente. Y ahí estamos llamados o a llevar las buenas nuevas o a quedarnos callados. Pero Dios nos manda a hablar y hablar sin temor de las buenas nuevas de salvación. Y hay que hacerlo. A veces el enemigo nos pone ideas, no hable, no diga. Los dardos del enemigo. Exacto. Pero hay que hacerlo. Y muchos de ustedes están en ese plano secular, pero pueden hacer maravillas si le piden al Señor que los use tremendamente, que los use poderosamente, sobrenaturalmente. Porque lo que te decía ahora, soñamos con una nación colombiana, con un país gobernado por hombres de Dios, por hombres que tengan en su corazón al Señor y su palabra como espada de dos filos. Amén. Oramos por eso y bueno, y profetizamos en el nombre del Señor de que eso pronto ocurra en Colombia. Yo estoy muy emocionado de todo lo que está pasando en la política, ¿no? Algunos lo ven, pero yo siempre digo, todo obra para bien. Amén. Sí. Y están pasando cosas, a veces nos preocupamos, ¿no? Pero una cosa a la otra, bueno, el Señor en su voluntad buena, agradable y perfecta determinará qué es lo que tiene que pasar en Colombia para que ese sueño se cumpla. Amén. Sí, yo digo, aún en la incertidumbre el Señor es soberano, ojo, no se les olvide eso, en la incertidumbre el Señor es soberano y en lo malo también. Coronel, muchas gracias, fue un tiempo súper espectacular, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas y bueno, preguntas duras, ¿no? Preguntas no. Bueno, los esperamos en un nuevo próximo programa de La Iglesia Habla. Muy agradecido, honrado con el coronel Pedro. Y bueno, Dios los bendiga y conéctese en el próximo lunes. Bye. Gracias.